Continuando con los ejercicios de fuerza y vectores, ya vamos a trabajar uno que esté directamente conectado con identificación de fuerzas como vectores en situaciones físicas que pueden llegar a ser más reales. En este caso, el ejercicio dice un bloque de 15 kilogramos está suspendido por dos cables, uno formando un ángulo de 30 y otro de 45 con la horizontal. Determinar la tensión de cada cable. Entonces, aquí nuevamente lo primero que voy a hacer es un dibujito, ¿sí? Ya aquí, en este caso, como estamos en equilibrio, no nos basta simplemente con hacer la sumatoria de fuerzas, sino que tenemos que invocar la segunda ley de Newton. Ya habíamos hablado que la segunda ley de Newton básicamente es una suma de fuerzas, pero aún así debemos tener en cuenta un par de consideraciones antes de trabajar con ella, y es que dependiendo de si el cuerpo se mueve aceleradamente, esta aceleración por lo tanto puede ser cero o no. Entonces aquí sabemos que pues, el bloque que está suspendido por esos dos cables está quieto. Como ese cable está quieto, el bloque está quieto, quiere decir que no hay ninguna aceleración. Por lo tanto, esa segunda ley se vuelve sumatoria de fuerzas igual a cero. Nos fijamos que acá lo que tenemos es una suma de vectores, ¿cierto? Esta suma de vectores, como nosotros sabemos sumar vectores es componente por componente, siempre la segunda ley la vamos a descomponer como sumatoria de fuerzas en las X, que así es como hemos trabajado, y sumatoria de fuerzas en las Y. Así es como hemos hecho la suma de los vectores siempre. Descomponemos un vector, descomponemos el otro y luego sumamos las X con las X y las Y con las Y. Entonces, en este caso, ya cuando estamos hablando de sistemas físicos, siempre debemos tomar como referencia la segunda ley de Newton, que es una suma de fuerzas, eh, es una suma de vectores, y como son vectores, debemos descomponer esa suma de fuerzas por componentes, es decir, la suma de las fuerzas en X, es decir, de las componentes en X, y la suma de las componentes en Y. Bueno, entonces, con esto claro, ya ahora sí vamos a hacer un dibujito. Voy a dibujar una primera cuerda aquí más larga. En realidad no importa qué tan larga, qué tan corta sea. En realidad yo lo que quiero interpretar aquí es cómo se ven los ángulos, ¿cierto? Entonces me dicen que un ángulo es de 30 y el otro es de 45, pero respecto a la horizontal, ¿cierto? Si nos fijamos, el techo es la misma horizontal. Al ser esta la horizontal, pues este de aquí debería ser el ángulo de 30, que es el más cercano, y el más anchito debería ser de 45. Si lo quieren ver de esa manera, también podríamos tomar la horizontal como si fuera el piso. Voy a hacerlo aquí, ¿sí? Y uno dice que si esta es una cuerda, pues aquí sería 45 y aquí debería ser 30. Como se fijan, como se puede fijar en estos dos ángulos, eh, como esta línea es paralela a esta y toda esta línea que está atravesando donde están los ángulos es la misma, estos dos deberían ser iguales porque son alternos internos. Y lo mismo sucede para este caso. Entonces, no hay problema si dibujamos el ángulo arriba o lo dibujamos aquí abajo. Debería ser lo mismo, ¿sí? De hecho, ahorita cuando dibujemos las fuerzas en un plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta que pues, esta perspectiva también puede ser útil. Bueno, entonces tengo las dos cuerdas. Voy a llamar a esta primera cuerda, la voy a llamar T1, y a esta otra cuerda la voy a llamar T2. Las voy a llamar T o las llamo T porque en las cuerdas hay tensión. Recordemos que la tensión siempre jala, ¿sí? Repito, parece que fuera obvio, siempre les digo lo mismo en clase, parece que cuando yo les digo que una cuerda jala, parece muy obvio porque eso es lo que uno interpreta, pero
quiero que lo tomen como que algo que jala es una fuerza que sale o que saca al cuerpo. Y con esto podemos averiguar su dirección. Me falta poner el cuerpo o el bloque debería estar suspendido acá. Él está suspendido aquí, puede estar pegado directamente acá, si lo quieren poner de esa manera. Y luego de que ya tenemos el dibujo, esto nos ayuda a interpretar mejor. ¿De qué manera? Tenemos que identificar las fuerzas. Entonces, ¿cómo identificamos una fuerza? La fuerza la identificamos siempre por los contactos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos este cuerpo siempre va a tener gravedad, ¿sí? Este cuerpo, pues el cuerpo siempre, todos los cuerpos están eh, sometidos a gravedad, o sea que esto va a ser masa por gravedad. A nosotros ya nos dijeron cuál es esa masa del bloque, que es 15 kilogramos, ¿cierto? Y vamos a tomar la gravedad siempre como 9.8 metros sobre el segundo cuadrado. Listo. Esta fuerza que está jalando aquí, este peso, es el mismo que jala aquí en el nudo, ¿sí? ¿Por qué le llamo nudo? Porque este nudo es el que está conectando tanto las dos cuerdas como el cuerpo. Eso quiere decir que nosotros analizamos es la conjunción de las fuerzas. Ahora, la tensión 1, recuerden que jala. Entonces, como jala, debe salir del cuerpo. Entonces, esta de acá, esta sí es T1, y la otra debería ser también saliendo, y esa ya es T2. Entonces, como podemos ver, voy a ponerle este nombrecito acá para que sea claro, este de acá también para que sea claro, que la fuerza. Entonces, nosotros después de que hacemos un dibujito, tenemos que poner los ejes, ¿sí? Como esto no se mueve, como esto está en equilibrio, como ya lo expresamos aquí, ¿cierto? Aquí está en el equilibrio. Al estar en el equilibrio, realmente no importa mucho hacia dónde está el eje, ¿cierto? Nos importa el eje cuando hay aceleración, porque lo que queremos siempre es que la aceleración sea positiva. Entonces, yo puedo poner los ejes donde yo quiera. Pero el mejor eje que puedo escoger aquí debería ser un eje que esté aquí en este centro. Voy a escoger el eje Y hacia arriba y voy a escoger el eje X hacia la derecha. Ahora que ya escogí los ejes, voy a ponerlos aquí en limpio y voy a realizar algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre es, no me interesa tener ya el, no me interesa tener el cuerpo allí, sino que voy a dibujar las fuerzas en un plano cartesiano, que son los ejes, ¿sí? Para poder calcular sus componentes y también poder calcular luego su magnitud y dirección. Entonces aquí, este primer sería el vector T1, donde recuerden que este ángulo de aquí debería ser este mismo de 45 grados, y si tiro otra línea acá, este de acá debería ser de 30 grados. Así que esto aquí es 45, y si voy a hacer T1, T2, T2, aquí esto debería ser 45 grados, y acá, este que es T1, acá debería ser 30 grados. Esto no está a escala, no se preocupen. Lo que nos interesa es que los ángulos estén bien ubicados. Y acá sobre el eje Y, esto debería ser masa por gravedad. Entonces, ¿cuáles son los vectores que tenemos? Tenemos un vector T1 que no sabemos cuál es su magnitud, porque eso es algo que nos pide. Tenemos un vector T2 que tampoco sabemos cuál es su magnitud. Y tenemos el vector mg que va en la dirección negativa de y, que sabemos que es masa por gravedad. Entonces, para solucionar este sistema, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de Newton.
Entonces lo primero que hicimos fue un dibujo. Luego lo segundo que hicimos acá fue hacer un diagrama de cuerpo libre. Y luego tercero fue plantear. Entonces, ¿cómo planteamos esas ecuaciones? Las ecuaciones, ya dijimos arriba, deberían ser sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, aquí, ¿cuáles son las fuerzas que tienen componentes en X? Entonces vamos a ver. T1, si nosotros tiramos una línea hacia abajo, vemos que en el triángulo rectángulo que se está formando acá, tenemos una componente X aquí y una componente Y acá. Entonces, aquí debería ser un menos T1 por el coseno de 30. Recordemos que el coseno de 30 es porque este es el adyacente, ¿sí? Y es negativo porque este es la dirección positiva de X y esta línea está hacia el otro lado. Si vemos entonces T2, bajamos también una línea y vemos que la parte X está aquí. Por esa razón, como está del lado positivo de X, esto debería ser T2. Y vemos que también es el adyacente, por lo tanto es el coseno de 45 grados. Y vemos que el MG no tiene componentes o no tiene ningún ángulo, no tiene ninguna inclinación hacia el eje X, por lo tanto, no tiene componente en eje X y esto debería ser igual a 0. Ahora para el eje Y, recuerden que si el X es 30, entonces inmediatamente el Y, perdón, si es 30 no, si es coseno, el Y debería ser seno de 30 más T2 seno de 45. Y aquí ambos son positivos porque están en la dirección positiva de X. Ahora, ¿qué hago con este MG? Este MG si está solamente sobre el eje Y, o sea que debería ser un menos porque está, no solamente es que esté sobre el eje Y, sino que está por debajo de, está por debajo de los negativos, así que esto sería menos MG y esto es igual a 0. Entonces voy a llamar esta ecuación 1 y esta otra ecuación 2. Como pueden ver, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas porque yo ya sé que voy a calcular por acá, mg debería ser 15 kilogramos, que fue lo que me dio el ejercicio, y 9.8, que es la gravedad, que sería metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que las unidades de esto va a dar kilogramo, metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto esto da en newtons, así que debería ser 15 por 9.8 y esto es o da 147 newtons. Entonces aquí lo que voy a hacer, aquí parece que pudiéramos hacer eliminación, pero cuando tenemos aquí cosenos y senos, lo mejor siempre va a ser despejar, hacer sustitución, es decir, despejar de una y luego reemplazar en la otra. Entonces, de 1, yo voy a reemplazar de 1, despejar, voy a despejar T2. Aquí lo que hago es, esta de acá la paso a sumar y luego el coseno de 45 lo paso a dividir. Entonces, si hago eso paso por paso, me quedaría T2 coseno de 45 igual a T1 coseno de 30. Luego voy a pasar entonces este a dividir, daría T2 igual a T1 coseno de 30 sobre coseno de 45. Entonces, esto iría a la ecuación 2. Para llevarlo a la ecuación 2, simplemente pues esto que está aquí lo reemplazo aquí. Así que esto quedaría T1 seno de 30 más T2, pero T2 es T1 por el coseno de 30 sobre coseno de 45 grados por el seno de 45 grados
Esto lo puedo pasar a sumar al otro lado, así que aquí quedaría mg, y ya habíamos dicho que mg era 147 newtons. Hay otra cosa que puedo hacer también para hacer el despeje mucho más amigable, y es encontrar estos valores. Si lo pueden ver de esa manera, acá, encontrar estos valores. Yo lo voy a despejar completo, pero ustedes pueden encontrar estos valores, estos números, y despejar cómo se sigue. Igual acá podemos ver que simplemente debo sacar factor común, o sea que esto me da T1 que multiplica al seno de 30 más el coseno de 30 por el seno de 45 sobre el coseno de 45, cierro, y esto es igual a 147. Y de hecho, incluso yo también, para hacerme la vida más amable, voy a hacer este cálculo acá. Eso debería ser, voy a hacerlo de atrás hacia adelante, o sea que eso es coseno de 30, luego lo multiplico por el seno de 45, luego hago división por coseno de 45, y luego eso que me da, le sumo el seno de 30, y todo esto que está aquí, todo este paréntesis, me da 1.37, haciendo redondeo, y este numerito lo voy a pasar a dividir. Entonces, eso me queda T1 igual a 147 sobre 1.36. Recordemos que esto está en newtons. Esto está en newtons. Y recuerden que todo lo que está dentro de senos y cosenos, cuando nosotros calculamos, todo esto es adimensional. Así que este numerito de abajo no tiene ninguna otra unidad. Así que voy a hacer esa división, y eso me da 147 entre 1.37, y me da que T1 debería ser 107.61 newtons. Ahora ya lo que me queda, es encontrar T2. Fíjense que cuando yo ya tengo este número aquí arribita, yo ya había despejado T2. Eso quiere decir que ese T1 lo puedo meter aquí y realizar toda esta operación, ¿sí? Entonces, para eso ya voy a despejar. Pues ya lo tengo despejadito, entonces esto acá es T2 por T1, que es 107.61 multiplicado coseno de 30 por o sobre el coseno de 45, y a ver, eso me da por coseno de 30 entre el coseno de 45, y esto me da 131.80 newtons. Y estas tensiones, esa sería su magnitud, ¿sí? Porque ya su dirección la conozco, su magnitud, o sea, es decir, esta y esta. Y eso es lo que estaba preguntando el ejercicio.